Les anticipamos antes del corte, vamos a hablar de todas las medidas que estipula el proyecto de ley que ingresó al Congreso con Ignacio Noel, es empresario, es presidente de Morix Sociedad Anónima, ya nos estuvo contando Facundo también que se dedica y participa en otro tipo de rubros. Buenas noches y gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. En líneas generales, ¿cuál es su visión acerca de este proyecto que ingresa al Congreso? Bueno, creo que apuntó el gobierno a dos frentes, el frente fiscal, básicamente con la parte impositiva, la moratoria que está prevista para pymes, también beneficios en las contribuciones patronales, las retenciones, lo que se decía en el bloque anterior, por un lado generar más ingresos y por otro lado atacar rápidamente, reforzar los ingresos de los sectores de menores recursos. Falta la parte de todo esto le saca recursos al sector privado, falta cómo ahora la economía se incentiva para que crezca. Eso no lo sabemos todavía y no se ve en el proyecto que esté esa parte. Claro, en ese sentido, encender la economía, como se decía en algún momento. ¿Qué pasa, digamos, en los últimos meses con los empresarios y en este escenario, digamos? ¿Cómo hacen tomar decisiones en el día a día y justamente hasta ahora, hoy, que todavía no está claro cuáles van a ser los incentivos para invertir, por ejemplo? Bueno, yo creo que el que es empresario en Argentina, lo he dicho en otras oportunidades, no es tanto porque crea que es lo más conveniente, sino que en general yo diría que en la enorme mayoría, y especialmente en las pymes o empresas medianas, es porque le gusta lo que hace y por pasión. Con lo cual, aunque pueda parecer, y los libros de economía hablan de que el empresario es un ser muy racional, yo creo que en Argentina el que tiene una actividad industrial, agropecuaria o empresaria en general, de cualquier tipo, pequeña o grande, es alguien al que le gusta lo que hace. Y el que le gusta lo que hace no especula con el corto plazo, toma decisiones pensando más en el largo plazo, y yo creo que en Argentina el que ha pensado así, si ha sido prudente en cuanto a no endeudarse demasiado, le ha ido en general bien. En algún punto igual un poco bien le tiene que ir al empresario que emprende, porque si no se funde y no puede seguir. Por supuesto, bueno, por eso yo creo que en la Argentina el gran problema es tomar mucha deuda. En general, más allá de la inestabilidad, si uno mira a lo largo, las empresas que han permanecido en el tiempo, en general han crecido. No hay muchas empresas que se hayan quedado del mismo tamaño muchos años. O crecen o se mueren. Ahora, pero reforzando la pregunta de Facundo, lo que me gustaría saber es, con el paquete de medidas que ingresa al Congreso Nacional, que se ataca principalmente los sectores más vulnerables, ¿no es inquietante para el grupo empresarial que todavía no aparezcan esbozados ni siquiera ideas de cómo incentivarlos? Bueno, creo que se le dio urgencia, el gobierno se tiene que sentar ahora, o está ya sentado, a negociar la renegociación de la deuda. Para renegociar la deuda hay que saber cuál va a ser el resultado fiscal, cuánta plata me va a entrar, cuánta plata me va a salir y a qué me puedo comprometer para comprar los dólares con ese resultado fiscal y pagar la deuda, y a la urgencia social. Falta una parte, pero a mí me parece, y me gustó lo que dijo el ministro de Economía, en el sentido de que se ha hecho un plan integral del cual esto es una parte, y lo otro que también me gustó, que es bastante inusual, es que dijo que no entendía el tomar deuda externa sin aumentar la capacidad de generar dólares. Todos nosotros, sin ser economistas, decimos, bueno, $200 por mes es una miseria que podemos comprar, pero si uno saca la relación entre cuánto exporta Argentina y cuántos habitantes tiene, Argentina exporta por año $1.400 por persona. Entonces, 2.400 es mucho todavía. Nosotros tenemos el problema en Argentina que tenemos la cabeza por muchos años formateada de dólar barato, porque la soja valía $600 o porque desde la época de Martínez Dios tomábamos préstamos, o recientemente también se tomó deuda externa para financiar gasto público. Hay épocas que el dólar es muy barato y la verdad que el dólar en el mundo no es barato para nadie. Y acá sí van 8 millones de personas por año al exterior. Entonces, yo no estoy en contra de eso y yo también quisiera no tener impuestos. Pero la realidad es que me parece que el tema del dólar es un problema en Argentina y estas medidas de alguna manera lo atacan.
Dice. Ahora, lo que vio hasta ahora, las medidas, la conformación del gabinete, ¿le genera confianza? ¿Usted tiene confianza en este nuevo gobierno? Yo tengo confianza, sí. Me parece que las medidas que se están tomando en el plano económico forman parte de un plan integral que va a tener controladas las principales variables, va a bajar la inflación, muy probablemente. Si uno ve los futuros del dólar, porque digamos, una cosa es un pronóstico que es gratis y otra cosa es el mercado de futuros. El mercado de futuros opera todos los días. Y el dólar hace 2 meses, marzo estaba a 90, 95 pesos, hoy está a menos de 70. Y es probable que esté a 65, 66 mañana. Es decir, hay una visión de los mercados de que va a bajar la inflación y de que el gobierno, con un plan con mucho control de la economía, pero va a lograr ponerlo bajo control. Nico. Bueno, primero, porque me quedo picando de ahora, el dólar a futuro se hace en base a la cotización, a la predicción del dólar oficial. Si no hay venta de dólares, si no hay dólares disponibles, es muy difícil que suba la cotización del dólar. No, es un mercado en donde cuando llega la fecha de vencimiento uno paga los pesos a los cuales compró o vendió. Es decir, como los mercados de futuro operan, los productos, el trigo, el maíz, se fija un precio y se liquida en pesos. Ok, bueno, entonces, desasnado de eso, vuelvo a la pregunta anterior. Si se desalienta la posibilidad del ahorro, incluso para que, o sea, con la restricción que había, era muy pocos los que podían ahorrar, me incluí, no sé por qué, porque tampoco podía. Se desalienta el ahorro para fomentar el consumo. ¿Cuánto tiempo más puede ser sustentable una economía en la cual no se fomenta el ahorro para nadie? Bueno, yo creo que lo que falta ahora es que la economía aumente la actividad y creo que eso va a venir por el lado crediticio, básicamente. Yo creo que el gobierno va a buscar fomentar el crédito, es decir, no tendría mucho sentido que por un lado cobre impuestos al sector privado y por otro lado le dé subsidios, sería medio incoherente. Me parece que la reactivación de la economía va a venir más por una política de crédito más dirigida a la producción y tasas más bajas, que son necesarias y posibles cuando hay una proyección de inflación, una expectativa de inflación menor. Hasta ahora veníamos con tasas del 70% porque en general el Banco Central tenía que pagar tasas muy altas para que la gente se quedara con los pesos y no comprara dólares. Por eso hubo que poner el cepo. Una vez que se puso el cepo, el gobierno pudo empezar a bajar las tasas y ahora me parece que ese proceso va a seguir reduciendo la tasa y va a haber porcentajes de los créditos, como ya hubo en su momento, que van a tener que estar dedicados o a las pymes o al sector productivo, y bueno, y ahí empezará a crecer la economía. En ese sentido se mencionó la inflación, pero no por parte del gobierno. Prácticamente no se menciona el tema de la inflación y todos los pronósticos hacen pensar que va a estar en torno al 40% como mínimo el año próximo. Y la serie de medidas recientes, por ejemplo, vinculadas al dólar y a volver a inyectar pesos en la economía, incluso emitir, pueden generar una presión incluso sobre el dólar paralelo y otra vez sobre la inflación. ¿Cómo evalúa usted y cómo hace, digamos, cómo planea los precios de sus productos, por ejemplo, para los próximos 3 meses? Bueno, yo creo que el último relevamiento de expectativas del mercado que hace el Banco Central, son 50 distintos economistas, bancos del exterior, que dan su proyección para tipo de cambio, inflación, crecimiento o variación del Producto Bruto, daban una expectativa de 30% para el año que viene. Ese es el consenso general, está más en el 30 que en el 40. Creo que esto que se hizo con las jubilaciones es un paso muy importante en el frente fiscal, porque las jubilaciones, con la fórmula votada en el Congreso cuando fue todo este problema de las pedradas y los misiles, etcétera, ajustaba las jubilaciones con la inflación pasada. Entonces lo que se está buscando es desindexar el principal componente del gasto público. Es decir, el gobierno está mostrando bastante responsabilidad fiscal, lo cual no es probablemente lo que más se esperaba, pero entre las opciones de emitir sin control, tomar deuda en el exterior o endeudarse localmente no es una opción, ha decidido aumentar los impuestos para buscar un equilibrio fiscal o un mejor resultado fiscal, y yo creo que lo va a lograr
Obviamente que después a largo plazo el objetivo tendría que ser achicar el costo del Estado, porque así como exportamos todos los argentinos $1.400 cada uno, el gasto público son $2.200 por año, porque uno lo pone en escala humana y lo entiende más. Entonces, tenemos un Estado que no tiene demasiadas prestaciones y que nos cuesta $2.200 por año y exportamos 1.400 y estamos estancados en ese valor. Alemania exporta $18.000 por año. Sí, por eso no hay riesgo de que, porque el gasto público, o sea, se dice el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos, pero el sector político, ¿no?, o el público es el que parece que no lo va a hacer en este momento. ¿No hay riesgo de que el esfuerzo que nos están pidiendo a todos se use justamente para hacer política y ya pensar en en dar medidas a aquellos que tienen que votar dentro de 2 años y que esto no crezca, que se termine siempre en que unos que son los que pagan impuestos o la clase media que soporta casi todos los ajustes siempre termina apoyando a los sectores más postergados y desde la política no terminan de tomar una medida de fondo? Bueno, yo creo que si los gobiernos pudieran utilizar el gasto público para ganar elecciones, nunca perderían elecciones. Y la historia demuestra que muchas veces los gobiernos, oficialismos, pierden las elecciones, como pasó ahora y como ha pasado en la historia de la Argentina y del mundo. Con lo cual, o pasó en el 2015, el oficialismo perdió. Entonces, si eso pasara, yo creo que la herramienta que hay en la democracia es el voto. Puede pasar, pero bueno, apostemos a que no vaya a pasar eso. Usted habla de 2 etapas. En principio ve con buenos ojos este sistema o plan integral que aparenta tener el gobierno nacional, y por el otro una etapa en la que en la Argentina efectivamente tiene que empezar a ser más productiva y bajar el gasto público. ¿Usted cuánto tiempo le da a salir de este berenjenal económico que tiene la Argentina, que ha llevado la crisis a sectores en los que ahora es muy difícil también levantarse? No, yo creo que si el gobierno es exitoso en equilibrar el presupuesto y en generar medidas de financiación a los sectores productivos, hay un montón de una capacidad instalada en la Argentina, que con capital de trabajo, que las tasas no sean al 70% y que sea más negocio producir que colocar la plata en plazo fijo, todo eso es una inversión que en muchos casos está operando por debajo de su capacidad y va a empezar a generar más producción. Yo creo que en un año debería estar mejor la economía. Del sistema bancario, que el Banco Central publica las estadísticas, uno las puede entrar en internet al sitio del Banco Central, se fueron este año alrededor de $40.000 millones, que es menos crédito y que contribuyó también a la recesión, con lo cual, si empieza a haber una expectativa de inflación menor y la gente no está corriendo a comprar dólares porque también el dólar está más controlado y la plata vuelve a los bancos y eso se presta y empieza a haber producción, también va a haber empleo, va a haber crecimiento. Yo en ese sentido soy optimista, y lo que me preguntaba Facundo en cuanto a los precios, yo te diría, en el caso nuestro, los productos nuestros no deberían aumentar de precio en los próximos 3 meses, salvo que hubiera una disparada del dólar o le pusieran un impuesto que hoy no tiene o alguna cuestión imprevista, pero si las cosas son más o menos como ahora. O sea, en este dólar nos podemos manejar bien, o al Sí. menos la parte productiva y empresarial se puede manejar bien. Este dólar es, digamos, para los que tienen no más del 5% de retención, es competitivo. No puedo hablar por el sector agropecuario, que tiene retenciones más altas, y como decían antes, para el que está produciendo soja o maíz en el Chaco, que el flete le cuesta un 40% del costo, del precio, si además le ponemos una retención del 33%, ese tipo es imposible que con un 70% de impuestos sobre el precio produzca. Entonces hay que ver caso por caso, pero yo digo, desde el punto de vista agroindustrial, con el 5% de retención, este tipo de cambio se puede exportar, sí. Y con la cuestión de en el proyecto de ley de emergencia, con la cuestión laboral, esto de frenar los despidos, intentar frenar, desincentivar los despidos a través de una doble indemnización.
pero al mismo tiempo aumentar las cargas patronales del 18 al 24%, depende del sector. ¿Qué impacto puede tener en la generación de empleo o en las políticas para dentro de las empresas? Bueno, yo creo que ahí está el foco fiscal y por otro lado, de alguna manera, una concesión al sector gremial con esta medida. Yo creo que los mercados de trabajo, si uno mira en otras partes del mundo, mientras menos regulados están, la gente no crea empleo porque haya, al contrario, si hay mucha regulación, a lo que se tiende es a tomar solo personal en el caso que es imposible no hacerlo. No hay un incentivo a tomar. Tampoco hay un incentivo a despedir. En general, la verdad que en las empresas, cuando uno tiene gente que tiene vocación de trabajar y normalmente uno lo último que quiere es que esa gente deje de estar en la empresa. En general, las medidas que cuando sean, salvo casos de cierres de empresas, yo creo que las empresas, si despiden a alguien, en general es porque hay algún problema particular, individual. Y además a nadie le gusta despedir a una persona. Y en ese sentido, la generación de empleo en la Argentina, que es también una cuenta pendiente donde el sector privado genera empleo, pero en proporción a la cantidad de personas que tienen capacidad de estar trabajando es muy bajo. ¿Cree que existe alguna política que pueda llegar a incentivar eso? ¿Cree que es viable en el mediano plazo generar empleo sustentable? Yo creo que sí, pero hay que tener claramente políticas, un poco lo que hablábamos antes. Si yo tengo si miremos la Argentina como una empresa, por más que mala palabra decirlo, si uno ve la Argentina como una empresa y dice, bueno, ¿cuánto es la facturación? 65.000 millones de dólares las exportaciones. ¿Cuánto me cuesta la oficina? Que es el Estado, porque el Estado redistribuye. Hay que tener un Estado, por supuesto, todos los países desarrollados lo tienen, y los países más desarrollados tienen estados que funcionan, o sea que yo no estoy diciendo que no hay que tener Estado, pero ¿de qué tamaño es mi Estado? Y me cuesta 100.000 millones de dólares y exporto 65, si yo tengo una empresa que factura 65 y la oficina me cuesta 100, ¿es viable esa empresa? ¿Alguien va a querer asociarse conmigo o va a mirar desde afuera? Entonces, yo creo que parte del problema del gobierno anterior fue que el discurso era pro inversión, pero cuando la gente hacía los números, yo tengo socios holandeses, y cuando hacían los números no le daban los números, porque el dólar estaba muy atrasado. Entonces decían, ¿pero cómo? Argentina en 2015 el gasto público eran 200.000 millones de dólares. Ahora con la devaluación y algún muy pequeño ajuste que se hizo, está en 100.000, números redondos, pero orden de magnitud. Eran 200.000 millones de dólares lo que gastaba Argentina, porque a caballo de los precios de la soja de 600 dólares, creció el gasto público por arriba de la recaudación y por arriba de todo. Y después hubo que ajustar de alguna manera. Entonces, hoy son 100.000, pero Argentina exporta 65. Entonces no hay que ser economista, es un poco sentido común. ¿Quién va a traer plata a la Argentina? Es como un consorcio en donde las expensas uno sabe que nadie las paga, nadie compra un departamento ahí. Entonces yo creo que para viabilizar que haya inversión en la Argentina, que es la única manera de tener trabajo con productividad y con buenos sueldos, es cuando la gente trabaja en una empresa que tiene maquinaria de última tecnología, que exporta, que juega en primera, que juega en el mundo, y para eso hay que hacer muchos deberes todavía. ¿Lo convocaron para el Pacto Económico y Social? ¿Ha tenido reuniones con el presidente o los han llamado para alguna fecha en especial en estos días? No, todavía. Entendemos que recién han asumido la semana pasada. Y bueno, desde ya que nosotros participamos en los precios cuidados actualmente, tenemos 8 productos en precios cuidados y obviamente que estamos dispuestos a apoyar para que la cosa mejore. Yo no tengo duda que va a mejorar. O sea que sirve este acuerdo, este pacto social de congelar precios, como dicen, por 180 días. ¿Usted estaría de acuerdo? Yo estoy de acuerdo porque creo que hay que quebrar la inercia inflacionaria. Hay una experiencia muy exitosa en Israel que se hizo en el año 85. Israel tenía hiperinflación y en 1985, un país que venía con la hiperinflación ya hace años, y hicieron un acuerdo, pero obviamente que no es solo sentarse y firmar un papel, también hubo medidas de tipo fiscal, de tipo monetario, de tipo cambiario, un plan integral, y hasta el día de hoy Israel es una economía con relativamente baja inflación y que ha tenido mucho crecimiento.
Facu, vos querías preguntar. Sí, teniendo en cuenta que pertenece a una familia con vocación productiva desde 1847, en todo este proceso, digamos, yo siempre trato de, acá en la mesa, de pensar en el largo plazo de Argentina. Siempre estamos discutiendo temas repetitivos, además, todo el tiempo, todos los meses un día es la pobreza, un día es la educación, un día es la inflación, pero nunca salimos de las mismas discusiones, no hay problemas nuevos. Como empresario, digamos, y quizás puertas adentro, en su familia, además, ¿por qué sigue confiando o sigue invirtiendo en la Argentina? Por ejemplo, con Morixe, que lo compró hace muy pocos años y está invirtiendo en esa compañía. Bueno, como decía al principio, principalmente a uno lo mueve la pasión por algo. Mi familia, es verdad, vino en 1847, o sea que fueron muchas generaciones de trabajar en Argentina con altibajos. De hecho, al final, en un momento se fue a la quiebra la empresa de mi familia, después, a finales de la época Martínez de Oz. Pero bueno, yo creo que hay, como decía, esa publicidad de que hay cosas que el dinero no puede comprar. La verdad que cuando uno logra algún objetivo, no solo con la empresa en sí, sino con la gente que trabaja en la empresa, la gente que por ahí se puede comprar por primera vez un auto, una casa, que trabaja con uno, y eso da mucha satisfacción, muy por arriba de lo que puede ser la parte económica. Y además creo que, si bien es cierto que la agenda en la Argentina siempre repetitiva y la historia se repite, hay dentro de esa historia argentina historias buenas, historias malas, ¿no? Historias de éxito, historias de fracaso, de tristeza. Entonces yo apuesto siempre a la historia de lo A que las va. buenas. A la Argentina hay gente a la que le ha ido bien pese a toda esa inestabilidad. Y bueno, yo creo que uno no tiene por qué pensar que, como cuando uno sale a jugar un partido de fútbol, uno dice, bueno, yo creo que vamos a ganar el partido, si no directamente no juega. Queremos agradecerle estar acá con nosotros esta noche. Gracias por Gracias a visitarnos. ustedes por la Vamos a un corte, enseguida regresamos.